Good evening, brothers and sisters. Buenas noches, hermanos y hermanas. Hoy es el sexto día Vision Seminar. del seminario Visión And of y estamos casi en el final del seminario, lo que significa que vamos a estar llegando a la conclusión providential de nuestra creation. situación providencial. Until yesterday, Hasta ayer we nosotros focusing on realmente nos habíamos enfocado en chequear cómo los padres verdaderos desarrollaron la providencia de Dios how y cómo el John Book empezó how y cómo la Madre Verdadera ha estado guiando esta providencia de John Book. En otras palabras, pudimos saber, conocer dónde nosotros estamos parados y we cómo nosotros hemos trabajado para llegar a esta posición. and now Y ahora I'm going to share me gustaría compartir what we have to do from now lo que tenemos que hacer desde ahora y cómo achieve podemos lograr the mission. nuestra misión sagrada de cumplir la providencia de Dios. Lectures. So today's Entonces, title of my el título de mi conferencia hoy es Mesías Tribal Celestial y la familia Chanbo. this is a current Este es our trial to fulfill es actualmente nuestro desafío de cumplir la providencia de Dios y nuestra responsabilidad como familias bendecidas central. El Padre verdadero en su última oración clarificó o aclaró si su trabajo no terminado acá en la tierra I declare y dijo, yo declaro que sí, centralizado en los 14 hijos e hijas, los mesías tribales podrán cumplir el llamado de los representantes nacionales y restaurar the 300 las 380 naciones de la ONU Abel y la ONU Caín. Todo será concluido. and then Father Entonces el Padre concluyó is the last prayer. I have su última oración. this. He logrado todo para esto. He completado todo. Ayu. ¿Qué significa? Father, El Padre verdadero ya cumplió the way of a model el camino como modelo, como Mesías tribal celestial. Y también Padre ha completado ability to show todo para mostrar a todas las familias bendecidas para que cómo es el camino para el Mesías tribal. Y por eso esta oración es exactamente la herencia de el trabajo no terminado del Padre verdadero acerca del Mesías tribal celestial, lo que clarificó o aclaró la Madre verdadera. Por eso, la Madre verdadera, con esta situación providencial centrada en el Padre verdadero, después que ascendió el Padre, pray to Father oró al Padre through Mother que would fulfill Padre restoration of a nation, va a cumplir la restauración de una nación y el cumplimiento de the mission of la misión de Mesías tribal y hacer fulfill aquellos que cumplen el Mesías tribal celestial a llegar a ser familias Chanbo. that's Esta, Father's gift este es el regalo de la Madre verdadera para Padre verdadero. to Father's ¿Por qué? Porque el trabajo no terminado por el Padre verdadero era exactamente esto. Por eso, Messiah, heavenly trial. respecto a mesianismo tribal, Father el Padre verdadero told clearly, dijo claramente, vamos, I now have given you the name ahora yo les he dado each of el nombre de you Mesías. Messiah.
cada uno de ustedes es un Mesías tribal. ¿Qué deben hacer como Mesías tribal? He preparado todo lo que pueda necesitar para convertirse en un Mesías nacional, Mesías mundial y Mesías cósmico. Entonces el Padre dijo, les he preparado una montaña de tesoros para ustedes. Ustedes heredarán una vez que lleguen a ser Mesías, que significa que una vez que nosotros llegamos a ser Mesías tribal, Mesías nacional y Mesías cósmico, entonces nosotros vamos a recibir los tesoros preparados de Padre verdadero. Por supuesto, estos tesoros vienen de Padres celestiales y pasarán a ustedes como el agua que fluye a través de una tubería, que significa que una vez que cumplimos nuestra misión de Mesías, y entonces una montaña de tesoros de Dios van a fluir para venir a nosotros automáticamente y nos llenarán. Este es lo que el Padre nos ha dicho. Si no pueden heredar estas cosas, entonces sus descendientes los acusarán. El Padre clarificó y definió de que nosotros como familias bendecidas centrales debemos que hacer que esta es nuestra máxima y final y más valiosa responsabilidad que nosotros debemos cumplir en esta tierra mientras estamos viviendo en esta tierra. Este es muy claro, por eso Madre Verdadera habló de ese punto exactamente, y la Madre Verdadera misma realmente quiso hacer el camino y mostrar a todas las familias bendecidas centrales mundialmente cómo cumplir nuestra responsabilidad como Mesías tribales celestial. En otras palabras, cómo familias bendecidas centrales llegan a ser el Mesías. Y entonces la Madre Verdadera hizo el mesianismo tribal celestial que cumple esta misión como una familia Chombo. Entonces, ¿qué significa Chombo familia? De repente la Madre Verdadera no hace solo su propia terminología, está haciendo su propia terminología, su propia providencia. Esta es la conclusión de la providencia del Padre verdadero acá en esta tierra. Por eso la Madre Verdadera nombró Chon Bo. Chon es cielo, Bo significa tesoro. Entonces, ¿qué predijo el Padre exactamente? Como Mesías tribales celestiales, si cumplimos nuestra responsabilidad como Mesías tribales, ¿cuál es la responsabilidad de un Mesías tribal? La familia bendecida central puede formar y crear mi propia tribu. Y terminamos la misión de Mesías tribal. Y entonces nosotros recibiremos una montaña preparada de tesoro en nuestra familia. Este es la familia Chonbo, que la Madre Verdadera aclaró y nos pidió a todos, todas las familias bendecidas centrales deben ir por el camino del mesianismo tribal celestial. Y entonces todas las familias deben llegar a ser familia Chonbo. Ese es mi regalo para Padre Verdadero. Ahora todos entienden claramente lo que tenemos que hacer como familia bendecida, y entonces todos deben ser familias Chonbo. Y centrado en esto, el mesianismo tribal, debemos entender cómo la Madre Verdadera está llevando adelante la providencia hacia la construcción del establecimiento sustancial del Chonilguk. En palabra coreana,
Chon Il-kuk Anchak, que significa firme establecimiento. Como ustedes ven, Dios, enfrente de Dios, solo padres verdaderos foundation fueron el fundamento para el Chon Il-guk. so that's why Por eso, and the true el padre verdadero y la madre verdadera, parents los padres verdaderos abrieron el Chon Il-guk ahora. Esta es, on the foundation day. fue en el día de la fundación. Y entonces, por un lado, la madre verdadera Expand está these expandiendo esto, gathered esta, in group este Chon Il-guk centrado en Dios, one by one. por las etapas, uno por uno. Y ya la madre verdadera Build había construido la verdadera tribu, true que parents son los padres verdaderos names y la familia de Hyojenem, and y entonces Shin Chulnim y Shin Hanim. 3 generations. Esas son 3 generaciones God centrado en Dios, completamente llegando a ser uno en la familia verdadera. Significa que los padres verdaderos ya establecieron tribe. la verdadera tribu. And then Y entonces la madre verdadera va a formar el fundamento horizontal de Chon Il-guk como próxima etapa, que es el pueblo de Chon Il-guk, y después la nación de Chon Il-guk, y finalmente, si la madre verdadera puede construir worldwide mundialmente channel. el Chon Il-guk. And then Y entonces the substantial el establecimiento sustancial de Chon Il-guk, Chon Il-guk Anchak, va a terminar. La madre verdadera está caminando acá ahora. Ella está parada acá. ¿Y por qué la madre verdadera está caminando este camino? Mientras está camino, ella pide todas las familias bendecidas como familias bendecidas centrales a caminar el camino del mesianismo tribal celestial. ¿Por qué? Porque para que la familia bendecida central pueda pertenecer al Chon Il-guk, nosotros debemos unirnos al pueblo de Chon Il-guk al formar nuestra propia tribu, como padres verdaderos lo hicieron. Por eso, el propósito del mesianismo tribal celestial es muy claro. ¿Qué es? Es hacer familia bendecida central. ¿Qué? ¿Hacer qué? A convertirlos en una tribu celestial. Por eso, entonces acá los padres verdaderos ya establecieron la tribu y la familia verdadera y la verdadera tribu. Estas familias, el padre verdadero los había llamado familias bendecidas centrales. Por el contrario, la familia bendecida, nosotros somos familia bendecida central. No se confunden. No somos centrales, familias bendecidas. Somos familias bendecidas centrales. Ese es, una vez que podemos cumplir la misión de Mesías Tribal Celestial, podemos, no familia central, bendecida central, sino vamos a llegar a ser familia Chonbo. Entonces, ¿qué es la familia Chonbo? La familia Chonbo es la familia que crea, que tiene y que va con la tribu. Por eso, centrado en la familia bendecida central y la familia Chombo, todos juntos mundialmente llegan a ser uno, centrado en Dios. Este será el Chon Il-guk, el pueblo de Chon Il-guk. Entonces, durante el segundo curso de 7 años de la Madre Verdadera, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, tenemos que llegar a ser familia Chombo. Y como familia Chombo, nosotros debemos llegar a ser completamente uno con
la familia verdadera y la tribu verdadera, familia bendecida central. Y entonces vamos a llegar a ser parte del pueblo Chonicook mundialmente y cada uno debe enfocarse en construir ¿qué tiene que construir? La nación de Dios, la nación de Chonicook. Este es el concepto de Shin Tongil Hanguk, que significa Corea unificada celestial. ¿Entienden? La madre verdadera está caminando por este camino. Por eso, una vez que llegamos a ser familia Chonbo, nosotros ya llegamos a ser del pueblo de Chonilguk, junto con la verdadera tribu. Por eso, todos juntos con la madre verdadera y los hijos verdaderos y la familia Chonbo, dentro de dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, el Padre verdadero y los hijos verdaderos en el mundo espiritual y nuestros antepasados como espíritus absolutamente buenos, todos juntos como pueblo de Chonicook. Y tenemos solo una meta. ¿Qué es esa? Dentro de 7 años debemos construir la Corea unificada celestial como la nación de Dios y la nación de Chonicook. Este es lo que estamos haciendo ahora y lo que debemos hacer ahora. Entonces, ¿qué debe ser el primer paso para nosotros? Tenemos que cumplir la misión de Mesías Tribal Celestial y llegar a ser familia Chonbo. ¿Ok? En este caso, vamos a ver cómo podemos llegar a ser Mesías Tribal. En otra palabra, cómo podemos nosotros cumplir la misión del Mesías Tribal Celestial. Me gustaría compartir visión y misión de Mesías Tribal Celestial en Corea. Como ustedes saben, en Corea siempre está sobre el estándar, siempre establece el estándar, es como el centro del estándar. Entonces, la iglesia coreana, la sede central coreana, clarificó qué es la visión del mesianismo tribal celestial y cuáles son las actividades del mesianismo tribal. El Mesías tribal celestial sustancializa a Chonicook, una familia bajo Dios, a formar la verdadera tribu a través de la práctica del amor verdadero por la familia, los vecinos y el país donde él o ella vive. Este es muy claro. Formar la misión del Mesías tribal celestial es construir la verdadera tribu. ¿Qué significa verdadera tribu? Tribu celestial. Y entonces, ellos establecieron la declaración de misión. El Mesías tribal celestial llega a ser el verdadero dueño de Chonicook, formando una comunidad tribal. Es la meta más clara para hacer una tribu verdadera. ¿Dónde? En la comunidad. Entonces, en la comunidad nosotros debemos estar capaces de crear una tribu, mi propia tribu, centrado en las 3 generaciones de las 430 familias bendecidas. Debemos finalmente tener 430 familias como mi tribu dentro de 3 generaciones. Eso significa, yo hago mi tribu, ¿no? Aunque yo no estoy haciendo mi tribu 430, mi hijo espiritual o mi hija espiritual pueden crear quizás 100 y 100. Y entonces esto es segunda generación. Y aún segunda generación hacen sus propios hijos espirituales o su propia tribu. Y entonces ellos
hasta segunda generación, hasta tercera generación, 3 generaciones llegan a ser 430 y entonces puedo ser el Mesías tribal. And what ¿Y qué doing is happening where? That's the ¿Qué están haciendo y dónde ocurre? ¿Cómo hacer? A través de Iglesia Hunduk. Korea. Esta es la misión de Corea. Centrado en este punto, vamos a asegurar What qué we have to do. debemos hacer y cómo Fulfill debemos cumplir mission of la misión de mesianismo tribal y llegar a ser familia Chonbo en, Heavenly South America. en Sudamérica Is those celestial. Entonces, la familia Chonbo son aquellas familias que cumplen la misión de Mesías tribal celestial. Y la Madre verdadera clarificó qué es y cómo el mesianismo tribal celestial puede cumplir la misión. what's the clear goal? ¿Cuál es la meta clara? We, the flock, Crear una tribu con 430 familias, ¿verdad? Pero estas 430 familias en el Tony Cook, donde el mundo espiritual y el mundo físico, los dos mundos se hacen uno. to be Deben ser, consistent from two worlds. deben consistir con los dos mundos al mismo tiempo. Por eso, la misión del mesianismo tribal celestial es formar una tribu vertical como también una tribu horizontal. La tribu vertical es las 430 generaciones en el mundo espiritual restaurados, ¿no? Y bendecidos. Absolutely good spirit. Llegan a ser espíritus absolutamente buenos. Esta es la tribu vertical y la tribu horizontal es la bendición de 430 parejas a través de las actividades. En América del Sur hemos desarrollado y expandido Activities. actividades de home group, But there had been pero little bit hemos or hemos tenido cierta lucha y malentendidos quizás, the failure of y el fracaso de activities unir de actividades unificadas de alguna manera para cumplir el mesianismo tribal. En este sentido, algunos miembros han estado luchando para bendecir 430 parejas, because porque traditional nuestro entendimiento tradicional de bendición era muy claro, to ¿verdad? Bendición significa bless todas las familias bendecidas quienes toman el vino sagrado deben, must como pareja, tener days separation 40 días de separación. and then Y entonces 3 days ceremony tienen una ceremonia de 3 días para restaurar su linaje de sangre y entonces empezar familia and then produce y producir hijos. children. Y estos hijos serán segunda generación. Pero Just si nosotros giving solo holy wine damos vino sagrado y tener ceremonia de vino sagrado sin process of tener el proceso de la restauración del linaje de sangre, que es 3 days ceremony. separación 40 días y 3 días de ceremonia, entonces nosotros no podemos poner estos Bless the family who familias bendecidas quienes solo tomaron el vino sagrado, children cannot sus hijos no pueden ser segunda generación. Ese es muy claro, es el principio. Y a causa de esa situación, nosotros no pudimos realmente ser muy claro para hacer un blanco y cumplir nuestra responsabilidad. Yo creo, por eso, antes que nada, debemos understand realmente entender what is a blessing. qué es la bendición y qué significa la ceremonia de vino sagrado que hemos estado haciendo en nuestra comunidad. ¿Por qué tenemos actividades de home group? Antes que nada, Wine ceremony. ¿por qué la ceremonia de vino sagrado? Significant meaning of ¿Qué es el significado de la ceremonia de vino sagrado? from true El vino sagrado vino de los padres verdaderos, de la victoria de los padres verdaderos en contra de Satanás. Entonces, mientras el Padre verdadero holy wine
pone ese vino sagrado, no hay or nada, Satan's ya no hay más acusación de Satanás o alguna condición relation. That's de alguna relación con Satanás. wine Por eso el vino sagrado es el, la eliminación del pecado original. El vino sagrado solo puede cambiar el linaje de sangre de Satanás a Dios. El linaje. the other side. Y por el otro lado, el vino sagrado, sea donde vaya, Working to es, separating Satan. trabaja para separarse de Satanás. This kind of situation Este tipo de situación, comes out. este síntoma sale Terminology y la terminología teológica podemos decir que el vino sagrado can puede sell. hacer la salvación. Entonces, ¿por qué el Padre verdadero dio el vino sagrado para bendecir la gente? Porque el vino sagrado simboliza la salvación. Pero como sabemos, There are two types hay dos tipos de salvación en la historia humana. 1,000 years ago. Hace 2000 años Jesucristo vino para salvar a la gente, Kind. salvar la humanidad. Y Dios esperaba que Jesucristo cumpla la misión de salvación de And then at la that humanidad. En este tiempo, must Jesús finish it debe cumplir la salvación de dos maneras, espiritualmente como también físicamente. unfortunately. Pero desafortunadamente Jesús no pudo cumplir, Jesús solo pudo cumplir la salvación espiritual. Jesus Christ Por eso Jesucristo to the disciples le dijo a los discípulos, voy a volver. to come back. Debo volver. ¿Por qué? To remain Lo que, lo que, lo que permanece la responsabilidad de la primera venida, God el Hijo de Dios, first, Son of God, el primer Hijo de Dios, successful la misión fulfill spiritual salvation. That's why fue exitoso para cumplir la salvación espiritual. Por eso tiene que venir el segundo advenimiento para cumplir la segunda salvación, que es la salvación física. ¿Qué es salvación espiritual? Es salvación individual. Significa que una vez que la gente como cristianos creen God of the Son, que Jesús es el Hijo de Dios and they become one. y llegan a ser uno, y el Espíritu Santo espiritualmente trabaja Spiritual como true mother. Madre verdadera espiritual. Por eso, como Padre verdadero espiritual Jesucristo y como Madre verdadera espiritual el Espíritu Santo trabajan para renacer al cristianismo. Y una vez que los cristianos experimentan el trabajo del Espíritu Santo, ellos van a ser salvados. ¿Qué significa ser salvado? ¿Qué significa salvación en el cristianismo? Salvación en el cristianismo no es, And not happening on the no ocurre en esta tierra mientras están viviendo en esta tierra, sino una vez que ellos vayan al mundo espiritual, ellos no irán al infierno. Ellos irán al mundo, spiritual world. en el mundo espiritual donde Satanás no existe. Este es el significado de la salvación espiritual. Por eso Jesús tenía que venir de vuelta. En la segunda venida tiene que cumplir ¿qué? Physical salvation. La salvación física. La salvación física, por supuesto, debería incluir la salvación espiritual. Por eso el Padre verdadero inició la salvación física primero a través de la bendición. Entonces, ¿qué es la bendición? La bendición es el camino de la salvación física. En otras palabras, es la salvación familiar. Entonces, por eso, Traditional. bendición tradicional de los padres verdaderos Very strict and very clear. What era muy estricto y muy claro. ¿Por qué?
Este formato de bendición debe ser el estándar de salvación física. Por eso era muy claro mantener el proceso de la ceremonia de vino sagrado y también el proceso de la restauración como hombre y mujer, hombres y mujeres. Entonces, la bendición ha consistido de la ceremonia de vino sagrado y otras ceremonias relacionadas a la real restauración, como la separación de 40 días. Sin 40 días de separación, ellos solo tienen el amor de la pareja y producen hijos, y estos hijos no podían ser segunda generación. Era nuestra tradición, por eso era tan estricto. ¿Para qué? Hasta que esta bendición, que era el fundamento para la salvación familiar, se expandió al mundo, y este fundamento pasó el dominio de Satanás, el poder de Satanás. Y este estándar de la salvación física era muy fuerte y muy claro. Pero después de construir el fundamento victorioso a través de las 13 veces de bendiciones, que va a cambiar más de la mitad de la población mundial al linaje sangre de Dios. Esta providencia con la salvación física será más amplio y más expandido, se expandiría más. El Padre dijo, desafortunadamente los seres humanos viven como descendientes de la caída. Para vivir la vida perfecta, todas las personas, sin excepción, la humanidad, sin excepción, sin importar su posición, deben recibir nueva vida a través de la bendición de los padres verdaderos y pasar por 3 etapas. Padre clarifica 3 etapas: renacimiento, resurrección y vida eterna. Eso significa, la bendición va a través de 3 etapas que nosotros no sabíamos. Quizás aún no. Y el Padre explicó renacimiento. ¿Qué significa renacimiento? En este contexto se refiere a un individuo que alcanza una nueva vida. ¿Qué es la clave? Y el punto principal de la bendición es el vino sagrado. En otras palabras, con la ceremonia del vino sagrado, a través de esa ceremonia, la bendición va a pasar por las 3 etapas. La primera es la ceremonia de vino sagrado, es para la salvación individual. Eso es lo que el Padre está diciendo. Y la resurrección, el segundo paso, tiene lugar cuando una familia y una nación adquieren una nueva vida. ¿Entienden? Por eso, el vino sagrado puede ser usado para la salvación individual, también la salvación espiritual. Y como segundo paso, para la familia y para la nación, este vino sagrado también trabajará. Y ese es entonces el nivel de resurrección. Significa que solo dar el vino sagrado a los individuos, este es la salvación individual, y nuestra bendición tradicional es para la familia y para a nivel nacional. Y finalmente, la vida eterna se refiere que toda la humanidad atiende a los padres verdaderos, no importa qué. Entonces, tienen una ceremonia de vino sagrado y todos son hijos de padres verdaderos. Entonces, toda la humanidad que asiste a los padres verdaderos, que significa que toda la humanidad llega a ser hijos de los padres verdaderos.
Y este momento, this eternal life, esta vida eterna, eternal life blessing, attaining obtener la perfección y vivir para siempre en la patria de Dios. in other words, En otras palabras, parents cuando los padres verdaderos establecen home la patria de Dios, el Chon Il-guk, la nación de Chon Il-guk, y entonces last level, which means el último nivel, que es la vida, la bendición de la vida eterna, va a ser llevado a cabo. the kingdom of Después de establecer el reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Por eso, Padre habló sobre que tienen que pasar 3 veces por la bendición. so true mother is going Entonces, la madre está caminando ese camino basado en este providential situation of esta situación providencial y de principio de la bendición y la ceremonia de vino sagrado. Nosotros debemos seguir este ejemplo this o providential and este principio, ese camino providencial en nuestras actividades. Por eso me gustaría sugerir una estrategia para las actividades de mesianismo tribal celestial en América del Sur celestial. Desde ahora, ¿cómo podemos cumplir nuestra responsabilidad como mesianismo tribal y llegar a ser familia Chonbo? Y una vez que lleguemos a ser familia Chonbo, todo termina y ahí solamente miramos a Dios y decimos, Dios, ahora dame los tesoros. Vamos a hacer así. Vamos a make hacer nuestra estrategia. Entonces, todas las familias bendecidas centrales deben ir por 3 etapas, pasos de camino de actividades, como el Padre verdadero clarificó. Vamos a mirar acá. Como Mesías tribal, la primera cosa es, vamos a formar nuestra tribu, mi propia tribu. Entonces, cuando salvo mi tribu, ¿qué significa? Tribu son personas salvadas. Vamos a hacer 430 familias, miembros como salvados espiritualmente. Primero, acá en esta tierra. Y por otro lado, seguimos liberando y bendeciendo a nuestros antepasados. ¿Hasta cuándo? Hasta 430 generaciones. Pero acá en la tierra, en nuestra comunidad, podemos solo dar vino sagrado, ceremonia de vino sagrado, ¿a través de qué? Festivales de familia, visitar o organizaciones, no importa cómo. Dios y sus antepasados los van a guiar para elegir y hacer la mejor 430 familias, miembros de familia como su tribu. Ellos nos van a guiar, por eso primero ponen la ceremonia de vino sagrado y hacen esos 430 miembros de familia como individualmente y espiritualmente salvados, como su propia tribu. Entonces, ese es el primer paso, es crear mi tribu. ¿Entienden? Hacer un renacimiento, un nivel de renacimiento de salvar a las personas. Y entonces podemos llegar a ser familias Chonbo, como la Madre verdadera nos instruyó. Entonces vamos a mirar, Dios no solo tiene conceptos pasados, vamos a tratar de construir un nuevo concepto centrado en lo que la Madre nos ha mostrado y lo que Padre nos ha clarificado. Por eso el primer paso es para todas las familias bendecidas centrales como Mesías tribal celestial, llegar a ser ¿qué? Familia Chonbo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser familia Chonbo? Es muy simple.
hacer vino sagrado, orar, salir y hacer ceremonia de vino sagrado a 430 familias, no individuos, sino familias. Entonces, pueden ser más de 800 personas, incluidos hijos, niños, incluyendo bebés. Puede llegar a ser 1000, no importa cuánto. Vamos a contar 430 familias. Y entonces podemos registrarnos como familias Chonbo. Este es lo primero. Realmente quiero pedir a todas las familias bendecidas centrales en Sudamérica Celestial que cumplan, que terminen registrar como familia Chonbo hasta 2020. ¿Es posible o no? Yo creo. Todos pueden terminar el año que viene. Lo que falta es 430 acá en la comunidad, ¿no? Creo que fácilmente pueden hacerlo dentro de un mes o 2 meses. ¿Y por qué necesitamos 1 año o 2 años? Por las familias verticales, la tribu vertical. Entonces, más tarde voy a introducir y guiarles cómo rápidamente terminar para formar la tribu espiritual a cumplir el seminario Chonbo. De todos modos, vamos a terminar este primer paso hasta 2022. Y entonces, al practicar y realmente construido y mostrado nuestro resultado a través de actividades de Home Group, vamos a empezar a reiniciar actividades de Home Group centrado en quién? ¿Centrado en quién? En mi tribu. Mi tribu. Cada miembro todavía está en el nivel de salvación individual. Los tenemos que guiar al ir al próximo paso de la bendición, que es la bendición familiar. Entonces, necesitamos el componente que hemos estado practicando, que es 1 a 1, educación, principio divino y oikos. ¿Qué es oikos? Oikos es construir relaciones mutuas, recíprocos, relaciones recíprocas, porque estas relaciones recíprocas personales es la base en común para tener un dar y recibir para empezar. Por eso, vamos a poner la salvación espiritual primero y después el próximo paso, implementar oikos, que significa pueden visitar uno por uno y pueden construir una comunidad, actividades de comunidad, o pueden hacer alguna organización para ayudar y apoyar a las personas o lo que sea en su tribu. Y basado en esto tipo de relación, de construcción de relación, entonces ustedes pueden elegir de uno y practicar 1 a 1 educación de principio divino. Y entonces pueden ganar 3. Vamos a empezar de 3 familias. Una vez que enseñan y enseñan el principio divino a esas 3 familias, entonces ellos van a ganar la verdad y van a saber por qué. Hasta ahora tuve salvación espiritual, pero ahora tengo que construir mi propia familia, mi propia salvación familiar, y van a pasar por nuestra bendición tradicional familiar, que es la bendición de resurrección. Y a 3 familias a la bendición de resurrección primero. Esta es la bendición tradicional como pareja. Y entonces, después de terminar la bendición, entonces, por favor, guíenlos para hacer 40 días de separación y tener la ceremonia de 3 días. Ustedes como padres de ellos deben guiarles
y enseñarles uno por uno, uno a uno, al recibir el apoyo de la iglesia. Y por eso esas tres familias bendecidas se hacen 12 y 12 se hacen 36 y 36, 124 y finalmente toda su tribu que habían sido salvados espiritualmente pueden llegar a ser familias salvadas físicamente. Este puede ser logrado por la implementación de home group, actividades home group que nosotros hemos estado entrenando y practicando. Y creo que Sudamérica realmente ha desarrollado y está preparado para completar el mesianismo tribal. Y aún sobre ese fundamento para restaurar la nación por primera vez ante los padres verdaderos. Yo creo que es increíble, un fundamento increíble ya tenemos. Entonces vamos a hacer un paso a paso muy claro, una estrategia y después tomar acción. Entonces, cuando ustedes van a las 3 familias y 12 familias, quizás algunas de esas familias realmente tengan un reconocimiento y realmente entender el principio divino y cambian. Y ellos pueden también llegar a ser mesías tribales. Entonces, deje que ellos testifiquen y que ellos den la ceremonia divina sagrada a otras personas para que le hagan su tribu. ¿Por qué no? Por eso, hasta 3 generaciones, que significa mis hijos espirituales y significa los hijos espirituales de mis hijos espirituales pueden ser los 430 familias. Entonces, este es el camino y la meta y la dirección a través de las actividades de home group. ¿Y hasta cuándo hacemos actividades home group? ¿Solo tenemos actividades home group? No. Hasta que 36 familias pueden reunirse centrado en ustedes. En otras palabras, si ustedes pueden hacer servicio dominical, entonces, aunque ustedes no los lleven a la iglesia, ustedes pueden tener servicio dominical en su casa o en algún espacio en su pueblo. Por supuesto, por la situación, quizás todas las 36 parejas no pueden participar en el servicio dominical y entonces ustedes pueden organizar servicio junto. Aquellos que no pueden participar en el servicio dominical, entonces ustedes van y los visitan su casa y tener servicio ahí centrado en el Hundok. Este es el concepto de Iglesia Hogar Hundok, que significa familias Chonbo deben crear su propia iglesia, su propia iglesia tribal. Este es Iglesia Hogar Hundok. Entonces, ¿qué es la conclusión? Y el estándar claro de su Iglesia Hogar Hundok. Cuando, después que ustedes hacen actividades de home group, ¿cuándo pueden ustedes empezar su propia Iglesia Hogar Hundok? Una vez que ustedes tienen 36 familias quienes han estado participando en el servicio dominical o en servicio Hundok o lo que sea, entonces ellos ofrecen el diezmo. Una vez que ellos dan el diezmo y 36 familias, el diezmo viene y ustedes pueden empezar a hacer su propia iglesia hogar Hundok. Entonces, hay 2 iglesias. Está el mesianismo tribal celestial, las familias Chonbo, esa iglesia, ese llamamos iglesia hogar. Básicamente, con el servicio dominical habrá servicio Hundok, quizás miércoles, quizás viernes. Depende de la situación de su tribu. Ustedes pueden tener servicio. Entonces, su iglesia hogar
va a ser Iglesia Hogar Hundok. Entonces, mientras ustedes hacen su propio Hundok Iglesia Hogar, entonces aún está la iglesia existente, que es la iglesia familiar. Tenemos muchas iglesias familiares en cada estado, en San Pablo, hay muchas iglesias aquí. Este no es iglesia hogar, es iglesia hogar, va a ser guiado por familias Chonbo. Y entonces la iglesia familiar será guiado por líderes de la iglesia, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Esos líderes de iglesia y de iglesias juntos necesitarán la misma habilidad, el mismo liderazgo. Por eso, el mesianismo tribal celestial y la familia Chonbo, ustedes deben ser los mejores líderes de la iglesia, líderes de Home Church, iglesia hogar, ¿no? Por eso, este es lo que nosotros debemos caminar. Por eso, no sé, ¿dónde están parados ustedes? Entre las tres etapas, tres pasos. Yo sé que muchos de ustedes ya pasaron por la primera etapa de familia Chonbo y ya tienen más de 430 personas espiritualmente salvadas. Muchos de ustedes ya están aquí. Algunos quizás ya tienen más de 36 familias, ¿verdad? Y ustedes pueden inmediatamente hacer un reporte y organizar y empezar su propia iglesia junto. Creo que es muy claro y entonces la sede continental y la sede regional y la sede nacional y la del Estado, ¿qué vamos a hacer nosotros desde la sede central y la iglesia? Debemos construir una estructura muy clara de 2 alas para la iglesia hogar junto. Hay una teoría importante en la ideología, una ideología cristiana que crea mega iglesias. Mega iglesias generalmente consisten de una estructura muy clara con 2 salas. ¿Qué es grupo grande y grupo pequeño? Una vez que la iglesia como grupo grande puede crear pequeños grupos en el grupo grande y expandirla, entonces hacer es cada grupo pequeño a llegar a ser independiente y trabajar por sí mismo, no controlado por el grupo grande. Entonces, por eso, este balance entre el grupo grande y el pequeño grupo, cómo crear y mantener un balance entre esos 2 grupos es un elemento importante para llegar a ser exitoso como iglesias, mega iglesias. Entonces, es la teoría de 2 alas. Creo que este es el principio y que nosotros tenemos que adaptar para cumplir nuestra responsabilidad. Por eso, miren esto, hay una iglesia familiar. Todos los miembros pertenecen a la iglesia familiar, ¿no? Por ejemplo, a la iglesia de San Pablo. Por ejemplo, la iglesia de Santa Cruz. Ustedes pertenecen a la iglesia de Santa Cruz. Esta es la iglesia familiar Santa Cruz o la iglesia familiar San Pablo. Pero como yo ya expliqué, cada familia bendecida central como familia Chonbo va a empezar iglesia hogar y pueden tener servicio dominical y servicio junto en su casa como un pequeño grupo. Y entonces, iglesia hogar, ¿qué harán? Construirán
movimiento de familias verdaderas, actividades de amor verdadero, actividades de familia verdadera. Cualquier cosa que puede construir una relación con sus vecinos y en su comunidad. Y pueden entonces poner la situación de oikos y hacer lazos con las personas. Los que son bendecidos y llegan a ser lo que han recibido la salvación espiritual, ustedes pueden organizar y construir relaciones a través de oikos y entonces enseñar el principio divino a través del uno a uno. Entonces, este tipo de cosas ocurrirá en la iglesia hogar y esas familias Chonbo van a poder pastorear su tribu para desarrollar el servicio dominical en su casa o servicio Hunduk en la casa de sus hijos espirituales, pero la conclusión es, dejen que ellos sepan que tengan servicio y guíenlos a dar el diezmo. Cuando ustedes tienen 36, más de 36 familias que dan el diezmo, entonces ustedes van a ser una iglesia, líder de una iglesia hogar junto. Hasta ese momento ustedes van a llevar adelante el home group como familia Chonbo. Por eso, al cumplir el mesianismo tribal como familia Chonbo, tienen dos pasos. Uno es llevar adelante home group. El propósito de home group es empezar ¿qué? Iglesia hogar junto, formando 36 parejas como familias bendecidas. Entonces, ¿cuál es el estándar? La calificación, 36 familias dan el diezmo y entonces van a empezar iglesia hogar junto y centrado. Por otro lado, entonces, ¿qué va a ocurrir en la iglesia familiar, la grande? Entonces, la iglesia hogar va a tener cada domingo servicio, pero una vez al mes. Cada familia Chonbo puede llevar sus familias bendecidas a la iglesia familiar, a la iglesia local. Y la iglesia local, mientras sigue cada domingo, pero una vez al mes o una vez cada 2 meses, ustedes pueden administrarlo y hacer festivales familiares como el Centro Cultural Hyochon, servicio medical, festival de familia. Entonces, todos sus mesías tribales, todas sus familias Chonbo pueden traer su propia tribu. ¿Y cuántos vendrán? Si ustedes tienen una familia Chonbo exitosa, como pueden ser cientos o miles de tribus que se van a reunir. Y ustedes entonces no pueden ponerles a todos en una institución así. Entonces, una vez al mes, porque la iglesia de la iglesia familiar puede organizar festival de familia como Cultura Hyochon en un estadio, en el estadio más grande de su comunidad y su área. Una vez que hacen ese festival familiar, una vez al mes, yo creo que dentro de un año la comunidad va a estar restaurada. Este es el camino para restaurar la comunidad y para restaurar. Entonces, la iglesia familiar va a organizar la cultura familiar, festival familiar, y la iglesia familiar debe ser responsable para hacer seminarios y educación más profunda después de la educación uno a uno, ¿entienden? Entonces la iglesia debería tener seminarios
constantes y un curso de educación para educar en la vida de fe to teach the life of faith, y enseñar la vida de fe y levantar aquellos tribus who have quienes themselves to follow se comprometen a seguir el camino de familias bendecidas. Y también Iglesia Hogar, el mesianismo tribal puede dar ceremonias de vino sagrado, pero el segundo etapa, la bendición de resurrección va a ser llevada a cabo, debe ser hecho centrada en la iglesia familiar. Entonces, la iglesia familiar, each heavenly tribal Messiah according to their requirement. Family entonces, be able to la iglesia familiar blessing ceremony. debe tener ceremonias de bendición y esta iglesia familiar va a desarrollar muchas diferentes maneras de apoyar a las iglesias hogar junto. All tribal Entonces, Messiah todas las mesías tribales tienen que tratar de llegar a empezar la iglesia hogar junto. Esta es una sugerencia, una estrategia para las América del Sur celestial. Central family Entonces, and as a heavenly como familias bendecidas centrales y como, ¿qué debemos hacer primero? Tenemos que primero llegar a ser familias Chonbo al formar 400 spiritually saved families espiritualmente miembros de familia espiritualmente salvados. Y entonces estamos desarrollamos nuestras actividades de home group and the one-on-one in order to take con uno a uno y oikos. Y para hacer que 36 familias lleguen a ser miembros, quienes participan en servicio medical y quienes pueden dar el diezmo. Y finalmente, con estas 36 familias vamos a empezar y llevar adelante la iglesia hogar junto. Y una vez que ustedes pueden llevarla adelante, ustedes son reales Mesías, real familia Mesías y el cumplimiento de su misianismo tribal. Entonces, vamos a llegar a ser familias Chonbo porque necesitamos recibir la montaña de tesoros de Dios para usarlos y para dar y para trascenderlos a nuestra tribu. and then finally Y finalmente, if once we are able to una vez que podemos administrar nuestra tribu a través de la iglesia hogar junto, esta es la conclusión y el comienzo del reino de los cielos en la tierra y en el mundo espiritual. Entonces, todas las familias bendecidas, centrales y miembros de América del Sur, we can see ahora podemos ver where we to go and dónde tenemos que ir y compartir cómo podemos hacerlo, cómo podemos cumplirlo. power Vamos ourselves a tener más this way poder, we will más fuerza y determinarnos a ir por este camino y finalmente vamos a tener el resultado y ofrecerlo a nuestros queridos padres celestiales y padres verdaderos. Muchas gracias.